Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. ¿Qué tal estáis, chicas y chicos? Hoy vamos a hablar de algo muy curioso, como son las costumbres y la tradición en la mesa. Porque tenemos la idea de que las costumbres alrededor de una mesa siempre fueron como ahora y nada más lejos de la realidad. Yo creo que por eso es interesante que dediquemos este shot a hacer un recorrido a través de la historia de la mesa. Un breve recorrido, pero hablando de 3-4 pautas importantes que estoy convencida que os va a situar y al mismo tiempo, ya os digo, os va a parecer muy curioso. Tenemos que tener en cuenta que el espíritu humano es imposible desligarlo del arte de la mesa, porque además de unirse, la belleza y el placer, es pues una manifestación del ser humano a la hora de comunicarse, de relacionarse. Eso ya lo hemos visto en otros podcasts, pero ya sabemos que la mesa es la mesa. Así que vamos a empezar. Primer paso, de recostarse a sentarse. Los romanos, a imitación de los griegos, comenzaron a comer recostados. Y hablamos del siglo I a.C. En principio solo era el padre de familia quien podía hacerlo. Luego se extendió a el resto de varones de la familia. Sin embargo, las mujeres, los adolescentes y los niños seguían comiendo sentado. Pero a finales del siglo I de nuestra era, las mujeres ya empezaron a recostarse y los niños empezaron a recostarse en celebraciones especiales. Os situáis, ¿vale? Llegamos a la caída del Imperio Romano y llegamos al emperador Constantino el Grande, que representó un símbolo, puesto que él decidió sentarse a comer. Entonces se cambió radicalmente la posición y todos empezaron a sentarse para comer. Y fue un símbolo porque la gastronomía dio un giro de 180 grados, ¿de acuerdo? Y porque además, a partir de ese momento, nunca más nadie se recostó para comer. Entonces, insisto, el emperador Constantino el Grande se sienta a comer, todo cambia, la gastronomía da un giro de 180 grados, entramos ya en la época del medievo, y entramos ya en la gastronomía por excelencia, que es el asado. Cocina que ha llegado ya hasta nuestros días. ¿A que sí? Desde luego, aquí es donde ya aparecen ciertos cubiertos como son el cuchillo, puesto que eran absolutamente necesarios, sobre todo el cuchillo, para trinchar y cortar los asados. El cuchillo, estamos hablando que en el medievo sobre todo lo que aparece es el cuchillo. Todo el mundo se sienta, mujeres y hombres por igual, se sientan alrededor de una mesa, aparece el asado, de cazas, de zonas limítrofes del medievo entre lo que era el Imperio Romano y lo que no, y aparecen estos alimentos, estos animales que se asan. Bien, se sientan todos alrededor de la mesa para comer y el cuchillo y una figura que es quien lo trincha. ¿Y quién es el que trincha? Los grandes señores feudales. Entonces, se convirtió en un signo de distinción hasta la primera mitad del siglo XX el trinchar. Además es verdad, era un honor trinchar, era un honor que te pusiesen delante un asado, un animal asado, y que tú tuvieras la potestad de coger un cuchillo y de trincharlo y de partirlo y posteriormente repartirlo. Era una distinción y digamos que siempre eran señores, pues estos feudales, como os digo, jefes de clanes, y ha llegado hasta la mitad del siglo XX. Quien mandaba en la mesa era el que trinchaba. Esto era así. ¿Y por qué os digo que la cocina dio un giro de 180 grados? Hombre, pues porque en la época de los romanos, cuando comían de manera recostada, tenían que comer comida que fuera fácil de comer, sin necesidad de cubiertos ni utensilios, y por otra parte fácil de digerir por la posición.
Entonces, todo pasaba por carnes picadas, picadillos también, maceraciones, croquetas, purés, todo algo ligero para digerirlo, ¿eh? ¿Y por qué cambia? Porque en el momento que uno se sienta, que llega Constantino y se siente, coge un cuchillo y le ponen delante un asado, pues obviamente es otra forma de comer que llega hasta nuestros días. Tanto el asado como la forma de comer, ya sentados, hombres y mujeres, sin distinción además, trinchando, el jefe del clan, el jefe de la familia, el jefe de la casa noble, en fin, es otro rollo. ¿Verdad que sí? Bueno, y ahora ya es el momento de hablar de los cubiertos. Desde luego, el cuchillo ya sabemos que empezó en el medievo y bueno, por supuestísimo que ha llegado hasta nuestros días. Pero la forma de trinchar y el trinchado y el protagonismo y el símbolo que tenía el trinchado, ya sabéis, llegó hasta la primera mitad del siglo XX. Pero ahora vamos a hablar del tenedor. Porque está claro que el cuchillo se empezó a utilizar en la sociedad feudal del 12 y su uso generalizado, o digamos que empezó a utilizarlo todo el mundo, fue a partir del siglo XVI. Pero ¿y el tenedor? El tenedor no empezó a utilizarse de manera general hasta el siglo XVII. Y por cierto, no en todas partes. En Francia, por ejemplo, la madre de Luis XVI comía con las manos y el propio rey, hasta finales de su vida, no usó un pequeño tenedor. Vosotros imaginaros. Y en Italia en aquella época, seguimos hablando del siglo XVII, cuando empezó a aparecer la figura del tenedor, se utilizaba una diminuta horquilla. ¿Os podéis imaginar? ¿Lo veis? A que parece que todo esto se utilizara desde que el mundo es mundo y lo dábamos como habitual. ¿Habéis visto qué curioso? Es muy curioso, esa es la verdad. Ahora os voy a hablar de algo muy divertido que es el ceremonial de la comida, muy característico en Europa. Seguimos hablando del siglo XVII y muy arraigado hasta la Primera Guerra Mundial, en ciudades como Viena, Berlín, Londres y París, evidentemente con alguna modificación. Pero bueno, la base está ahí, en el siglo XVII. Se trata de ceremonias lentas a la hora de comer y con un montaje escenográfico y decorativo desproporcionado. Por eso digo que es que ahora, claro, ahora nos reímos. ¿Qué referencia os puedo dar? Pues, por ejemplo, la película María Antonieta de Sofía Coppola lo describe, pero vamos, muy, muy, muy bien, y merece la pena verlo. El inicio de estos ceremoniales de la comida en el siglo XVII los tiene España, con el Real Alcázar y posteriormente en la corte de Viena. Entonces, para que lo sepáis, el rey y la reina comían por separado normalmente, diariamente, cada uno en sus habitaciones, tenía su propio servicio con su propio corte, su pequeña corte, y comían por separado. Solamente una vez por semana lo hacían en público en un gran salón. Y claro, imaginaos, se montaba ahí el espectáculo, pero era un espectáculo de verdad. Pues mirad, una vez a la semana, lo que se llamaba la figura del mayordomo semanero se presentaba en la comida de palacio y con gran ceremonia designaba la hora en la que innumerables personajes deberían estar dispuestos en la comida complicada y suntuosa del rey. Imaginaos el montaje, si es que son los eventos de hoy en día. El tapicero extendía una alfombra en la habitación destinada a la comida. El fourier de palacio hacía instalar en ella una enorme mesa de comedor y la colocaba en el centro de la misma y, por supuesto, desplegaba un dosel espectacular. Escoltados por una guardia, de rigurosa etiqueta por supuesto, marchaban en procesión los servidores de la mesa, llevando todos los artículos necesarios, como por supuesto eran copas, jarras, sal, manteles, cubiertos, que ya había, servilletas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, con el más lento y riguroso ritual. Es que de verdad tenéis que ver María Antonieta, porque es que yo lo estoy viendo. Os lo tenéis que imaginar. Divertido, ¿verdad? Entonces, una vez estaba ya todo dispuestísimo, el mayordomo semanero, a la hora convenida, acompañaba al rey hasta el comedor real. Y el ujier golpeaba en la sala su varilla de ébano y gritaba: «Caballeros, la vianda». Y la comida se empezaba a servir. El rey se sentaba en su trono real, a la derecha tenía
al personaje o al servidor trinchante y a su izquierda el copero. Y como anécdota os contaré que el copero, antes de arrodillarse con la copa delante de su majestad, previamente esperaba el ok del sommelier que tenía esa copa de cava o vino o lo que fuese en una alacena, la sacaba previamente, se la daba al médico para que la examinara, este a su vez se la daba al copero y el copero se la ofrecía al rey. ¿Os podéis imaginar? Y esto en cada plato, durante todo el banquete. Bueno, creo que os hacéis a la idea de lo que es el ceremonial en la comida, ¿verdad? Muy curioso. Y por último, para hablar de la indumentaria en las comidas, destacamos la época de la Belle Époque, donde un caballero, hablamos del caballero porque en aquella época, en aquellos momentos, la etiqueta quien la marcaba era el hombre. Sé que os debo un podcast hablando de todo esto y lo vamos a hacer muy próximamente. Pues lo que os decía, un caballero podía llegar a cambiarse 5 o 6 veces al día según el acontecimiento al que acudía. Su vestimenta variaba de los pies a la cabeza, no os podéis imaginar, ¿eh? Por ejemplo, desayunaba con el traje de montar, porque después de desayunar se iba a montar a caballo. Y hasta el mediodía y después de montar se ponía el chaqué con un bombín. Pero eso sí, a partir de la comida no salían sin su sombrero de copa de casa y para cenar vestían un frac. ¿Qué me contáis? No me digáis que no es curioso y por otra parte, al fin y al cabo, nos representa en el sentido de que todo es comunicación, todo es transmisión corporal, visual y expresión del ser humano. Es que es maravilloso. Y me quedan las mujeres, ya lo sé, pero es que os quiero dejar ahí con esa incógnita porque vamos a hablar de la mujer y de la etiqueta. Os lo tengo prometido y viene muy pronto. Espero que os haya gustado este podcast. ¿Por qué? Porque me parece que es una pincelada de aire fresco a todo lo que estamos hablando sobre la mesa. Os lo voy a ampliar y además nos hace interiorizar todo ello y darle valor. A nosotros además, como españoles que somos, para nosotros la comida, la mesa, la comida y el vino son elementos muy importantes y todos estos días se está manifestando muchísimo y hay que sentirse muy orgulloso. Así que os mando un abrazo muy fuerte, espero que estéis muy bien y hasta la próxima semana, chicas y chicos. Plaza Podcast. Historias que cuentan.